Hola gente, ¿cómo están? Odio poner pantalla verde porque me pierdo, porque soy blanca. Entonces me pierdo muy fácil. Es una mierda. Volví. ¿Cómo están, gente? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del plan de salud de Gustavo Petro. Entonces vamos a presentar a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy. Evidentemente es una entrevista por Zoom porque no tiene TikTok. Hola Karen. Entonces vamos a estar en eso. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien, sí señor, un placer que nos acompañes. Espérame un momento. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a voltear. Espérame un momento, termino de cuadrar la visión para los usuarios. Que ellos están Pero en TikTok, ¿vale? tú vas a grabar ahorita, ¿cierto? Sí, yo estoy grabando en este momento. ¿Y Sí, cuándo lo pasas? en este momento. Bueno, Es directo en TikTok. La gente te va a estar haciendo preguntas acerca del plan de salud de Gustavo Petro. ah, Y pues mientras tanto, mientras se va conectando la gente, yo voy a estar acompañando, ¿vale? ok. Ok, listo. Espérame un momento. ¿Cómo es para que entren unas personas? Mi esfera raya el piso pública. ¿Cómo? Esfera raya el piso Ok. pública. Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces estamos en este momento con Jaime Urrego, que es un médico PhD en salud pública de la Universidad Nacional, especialista en la alta gerencia en seguridad social en salud de la ESAP y Planeación Regional del Desarrollo en la Universidad de los Andes, subsecretario de Salud de la Bogotá Humana. Por eso nos va a estar acompañando un poco acerca de contarnos cuál es el programa de gobierno de Gustavo Petro, desmintiendo varias fake news que han habido en estos días, y es miembro del equipo programático de Petro, pues que lo conocemos, Petro Francia, vicepresidenta. Entonces, bueno, entonces no sé si quieres comenzar diciéndonos algo mientras. No, agradecerte, Natalie, y a Esfera Pública por la oportunidad de entrar en contacto con tu audiencia y poder precisar, aclarar, digamos, en qué consiste la propuesta de salud de Gustavo Petro y Francia Márquez. Perfecto, sí señor. Bueno, entonces espérenme un momento. Un momento, por favor. Acomodo. Listo, sí. Entonces, las personas que están en el live pueden estarnos preguntando en este momento sobre el plan de salud de Jaime Urrego. Como les digo, él es PhD en salud pública y además de eso, pues en este momento está acompañando todo lo que tiene que ser el plan en términos de salud del programa de Gustavo Petro. Bueno, primero que todo, yo creo que empecemos desmintiendo fake news para que la gente vaya acompañando. Vamos 36 personas. Entonces, lo primero que es de preguntarle a usted ¿es verdad que el programa de Gustavo Petro pretende acabar por completo con las EPS? Si es así, ¿qué pasará con esos usuarios? Coméntenos. Bueno, aclarar que en toda política pública, para garantizar un derecho, en este caso el derecho fundamental a la salud, que es para todos y todas las colombianas sin ningún tipo de discriminación, siempre un Estado tiene que hacer ajustes y modificaciones. No se tiene que quedar eternamente con una manera de hacerlo. En el caso de la pregunta concreta, un presidente debe hacer esos ajustes, pero hay unos que son de tal tamaño que toca llevarlos al Congreso. Nosotros creemos que la intermediación administrativa y financiera de las EPS no es necesaria para garantizar el derecho fundamental a la salud, que ha traído una gran cantidad de problemas al sector, a la ciudadanía, al paciente, y que esto debe ser revisado. Pero el 7 de agosto, el 8, el 9, durante los primeros 2 años, las EPS que cumplan con sus obligaciones, que tengan el músculo financiero y que atienda bien a la gente, van a tener que estar, no solo deben, sino van a tener que estar cumpliendo sus obligaciones. Aquellas corruptas, aquellas que no cumplen,
que no atienden a los pacientes con calidad y con oportunidad, según la misma ley, tendrán que ir saliendo. Y ojo, los trabajadores de las EPS no deben temer por ningún cambio. ¿Por qué? Porque son técnicos y profesionales con una gran trayectoria que van a ser necesarios en el sistema de salud que finalmente establezcamos todos los colombianos y colombianas de manera dialogada y concertada. En conclusión, lo que funciona se mantiene, lo que no funciona, como en cualquier sociedad, debe ser modificado. Bueno, entonces para hacer un resumen a las personas que se van conectando, entonces el planteamiento de Gustavo Petro es que las EPS que cumplan con las funciones que tienen que cumplir continúen y en ningún momento se va a dejar por fuera a los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud que trabajan con EPS no tienen que preocuparse de quedarse fuera de lo laboral. ¿Estoy en lo correcto? Completamente. En las EPS trabajan personal administrativo, ingenieros, médicos, enfermeras, de todas las profesiones. Todo ese personal se requiere en un sistema de salud universal, preventivo, curativo, resolutivo, porque son muchas las necesidades e inclusive está haciendo falta más gente para poder atenderlos. Entonces ahí no debe haber absolutamente ningún temor. Ahora, quiero aclarar esto, Natalie, que en el Congreso, luego de un consenso nacional, sí se presenta una reforma. En esa reforma, en la propuesta de Gustavo Petro, se considera que esa intermediación no es necesaria para garantizar el derecho. Que al contrario hemos tenido miles de problemas. De hecho, mire que han desaparecido. Gustavo Petro no se ha posesionado y han desaparecido más de 100 EPS solitas. Se quiebran, no prestan servicios, altos índices de corrupción. Entonces hay que enfrentar esta situación. Una pregunta para las personas en el live. ¿Hay alguna pregunta frente a la desaparición de las EPS? ¿Les preocupa que desaparezcan las EPS? Creo que es fundamental entender que las EPS, como usted dice, se han quebrado por corrupción solas. Han dejado a los pacientes completamente aislados del sistema de salud y no les han brindado las garantías y el cumplimiento del derecho fundamental a la salud, ¿no? Entonces me parece como importante denunciar esto para las personas de pronto que tienen ese miedo y dicen que es imposible y van a dejar a todos los usuarios afuera de las EPS, todos los usuarios se van a quedar sin la posibilidad de lograr este derecho a la salud. Frente a eso, ¿cuál es el papel de las clínicas privadas? Siempre se ha dicho dentro de todo el tema de las fake news que Petro va a acabar con todo lo privado, que lo privado se va a acabar. ¿Usted qué opina? ¿Continuarán las clínicas privadas? ¿Tendrán un papel en el programa y en la reforma de Gustavo Petro a la salud? Sí, déjame hacer una anotación frente al punto anterior. Nomás veamos en los últimos 2 meses, desaparecen 2 EPS y nos dejan 3 millones de personas en el aire, Comeva y Medimás. Y es en el gobierno de Duque, sí, no es el gobierno de Petro. ¿Y por qué se fueron? Porque llevan años ayudándoles para que mejoren sus indicadores, para que mejoren sus sistemas de atención, y no lo hicieron. Entonces, lo que le quiero decir a la audiencia es que es absolutamente, digamos, urgente entrar a revisar. Ahora, pasemos a los prestadores, es decir, quien atiende realmente a la gente. Un sistema de salud en cualquier país del mundo, no importa qué color tenga ese país, si es de una orientación capitalista, si no lo es, etc. Lo que no deja de haber son hospitales públicos, siempre hay una red pública, y hay clínicas y prestadores privados. La propuesta de Gustavo Petro es, 1, recuperar, fortalecer y financiar la red pública por una razón, porque es la que le permite al Estado garantizar soberanía sanitaria en el país. En más de 700 municipios durante 30 años ningún privado se acercó a montar una clínica, a montar un consultorio. Solo hay hospital público. O sea, es urgente recuperarlo y prestar servicios allí. Pero cuidado, el 75% de la prestación en el país la hacen privados.
todo el respeto, todo el fortalecimiento y todas las garantías, no solo para que se mantengan, sino para que crezcan y presten mejores servicios. Porque esto es lo que importa en un sistema de salud, tener operadores que puedan atender a la gente, porque es lo único que no puede faltar en el sistema de salud. Entonces, toda la seguridad y la certeza de que el sector privado, de clínicas, consultores. Pero dos cosas ahí muy importantes. Es necesario no solamente que haya garantías y condiciones para los grandes prestadores que se alojan en las ciudades, en algunos puntos de las capitales, sino que también es absolutamente necesario que en todos los lugares del país, rural y urbano, haya pequeños y medianos prestadores también privados de buena calidad, con tecnología, que le presten servicios a la gente. Y ahí el gobierno tiene que crear estímulos y políticas que lleven a que, obviamente, la prioridad es el sector público, sobre todo en el campo, ¿sí? Y también pueda llegar al sector privado, porque no ha habido equidad. Se han concentrado en un punto de Bogotá, en un punto de Medellín, en un punto de Barranquilla, en un punto de Cali, en otro de Bucaramanga. Y la gente tiene que viajar cientos de kilómetros para llegar a acceder a un servicio de salud de calidad, sea en la red pública o en la red privada. Ya tenemos las primeras preguntas. Jim nos dice, ¿cómo funcionaría la nueva cobertura cuando desaparezcan las EPS? Y su segunda pregunta es, ¿cómo atenderán el gran flujo de personas que necesitan el servicio de salud? Bueno, mira, por la política pública que hemos construido los colombianos y las colombianas, eh, toda la población tiene derecho a la salud, por lo tanto tiene cobertura. Lo que no tiene el día de hoy, porque algunos se preocupan, no es que ahora lo que no hay es acceso, le conté para preguntarle, para contestarle a nuestro interlocutor, 20 millones de colombianos y colombianas hoy tienen severos problemas de acceso. Porque una cosa es que usted tenga un carnet, otra cosa es que usted tenga un servicio de calidad, pertinente, oportuno, relativamente o lo más cerca posible de donde usted vive o trabaja. Esos 20 millones están padeciendo la violación del derecho a la salud. Entonces, aquí no hay que hacer mayor modificación. Todos los colombianos y colombianas y toda la gente que vive en el país por nacimiento o por residencia tiene derecho a la salud. ¿Qué hace hoy cuando las EPS se van, como Medimás y Comeva? 3 millones de personas. Hay dificultades porque ellos tenían esa responsabilidad y luego las reparten en otras EPS. Esto tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Y cómo cambia? Garantizando que haya hospitales y clínicas en todo el país, porque el que le presta el servicio a usted, repito, no es la EPS el que se lo presta, es el hospital y la clínica. ¿Y con qué se financia? Con los dineros del bolsillo de los colombianos, con dineros públicos. Esto no es que las EPS financian la red privada o la red pública, ellos trabajan como administradores de los dineros que son nuestros, de los ciudadanos. Así que esos dineros continúan ahí. Y lo que toca garantizar es que le lleguen directo a quien presta el servicio. Hoy, Natalie, le deben 11 billones de pesos, tanto a prestadores públicos como privados, el 70% a privados, se los están debiendo. Y cuando a usted le den plata, no puede prestar servicios, no puede pagar el personal, no puede pagar los proveedores. Y son dineros que están en el sistema. En la propuesta de Petro, la idea es que eso viaje directamente a quien presta el servicio. Eso, ya para terminar la respuesta, es lo que le va a permitir a estas personas ser atendidas. Perfecto, listo. Tenemos otra pregunta. Nos dice Cande, en materia de salud, ¿se han planteado cambios en el modelo educativo básico en la propuesta de Gustavo Petro? Sí, ese es un pilar muy importante, porque durante estos 30 años, primero ha habido dos grandes problemas. El primero, ha disminuido, digamos, en proporción al crecimiento de la población, el número de profesionales y técnicos que se forman no solo en medicina, odontología, enfermería, nutrición, etc. Esto tiene que aumentar a través de la propuesta de educación superior pública, universal, gratuita y de calidad en el gobierno del pacto histórico. Y lo segundo es que los que sí se han formado los han llevado, sobre todo a los médicos, a que piensen solo en especializarse, en buscar la especialidad. Nosotros vamos a proteger y a favorecer las especialidades, pero es necesario ampliar en la base una valoración,
recuperar la dignidad, el prestigio de todas las profesiones en sus niveles básicos, medicina general, odontología general, enfermería general, bacteriología, etcétera, para que pasen tres cosas. Uno, recuperen su capacidad de resolver problemas. Dos, sean mejor pagos. Y tres, se reconozca el valor que le aportan al sistema. Porque no podemos tener en la base cientos de miles de profesionales que por la ley, no porque ellos quieran, los obligan a mandar todo para arriba, es decir, a repetir, a repetir, a repetir, cuando hay muchos problemas que se pueden resolver de buena calidad cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de tu lugar de estudio. Listo, muchas gracias. Mira, están llegando muchas preguntas. Parece que el live está llegando a bastantes personas. Alguien pregunta, en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos costosos, ¿cómo se garantizará el acceso? Bien, nuevamente, hoy en día los medicamentos están financiados por el sistema. Eso no va a cambiar. Una característica de un sistema público universal es que uno de los elementos que es importante, estratégico, que es el medicamento, esté financiado. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos que en esta intermediación que hacen unos actores que se llaman EPS, se producen una serie de maniobras que hacen que haya disminución en el acceso, pérdida de oportunidad, es decir, no se entregan de manera cumplida, no se entregan de manera suficiente. El paciente tiene que hacer una romería, tiene prácticamente un rosario de pasos, de procedimientos, le entregan una parte que vuelva después, lo atienden en un lugar y le toca ir a reclamar los medicamentos en otro. Cuando llega le dicen, no, es que todavía no hay, pero venga mañana, etc. Todas esas barreras se eliminan. ¿Cómo se pueden eliminar? Los medicamentos tienen que estar en el lugar en donde se presta el servicio de manera suficiente. Ahora, es necesario en paralelo que Colombia recupere y fortalezca la industria nacional farmacéutica con calidad, tecnología, etcétera, y que haya una política de regulación y control de precios, sobre todo lo que compra el Estado, de tal manera que garanticemos lo mejor para los pacientes, por evidencia científica, que sea razonable y que sea posible pagarlos, correcto, y que lleguen a donde la gente está y no que la gente tenga que ir a buscar el medicamento. Y una pregunta clave aquí y es, ¿cómo se ejecutarán los recursos de las EPS? ¿Cuál será la ejecución de los recursos de las EPS? Es una pregunta que está haciendo Cristancho. Me gustaría que Cristancho amplíe más la pregunta, es decir, no lo entiendo. Listo. A mí me parece importante con todo lo que has dicho, una fake news que siempre anda circulando es que el plan de gobierno de Gustavo Petro no tiene cómo financiarse. Ahí cabe la pregunta. ¿El modelo de salud de Petro tiene cómo financiarse? Porque suena muy bello todo lo que usted nos dice, pero ¿de dónde va a salir el presupuesto y cómo va a ser esa ejecución adecuada? Quien lo creyera, el sector salud está ocupando o utilizando más del 7,5% del Producto Interno Bruto. Eso habla de alrededor de entre 70, 75, 80 billones de pesos al año. Ese porcentaje es uno de los más altos de América Latina. Para que ustedes lo sepan, no es ni el de la mitad ni el más bajo, es de los más altos. Claro, hace falta recursos, ya vamos a hablar de dónde se pueden recoger, pero aquí lo más importante es que los recursos que hay se utilicen en lo que hay que utilizar. Mucha plata se pierde en intermediación administrativa, en corrupción, en ineficiencia, en duplicación. Un paciente va a una clínica y le hacen unos exámenes. Como la historia clínica no es electrónica, luego va a otro y le repiten todos los exámenes, en vez de mirar en el computador qué resultado dio el examen de la semana pasada. Para darles un ejemplo, todos son papeles, órdenes contra órdenes, no existe. Hay plata en el sistema. Claro, hay que pagar deudas que acumularon durante años con los prestadores, sobre todo debiéndole a las clínicas, a los médicos, a las enfermeras, al hospital público. Ahí hay que hacer una inyección extraordinaria de recursos y eso es posible sacarlo del presupuesto a partir de la reforma tributaria. Pero hay otras fuentes que va a estimular el gobierno de Gustavo Petro, que además coinciden con la salud pública. Uno, el impuesto a las bebidas azucaradas y a las comidas ultraprocesadas, que es una medida que tiene dos objetivos. Por un lado, va a impactar la salud pública,
porque tenemos grandes problemas de malnutrición, de sobrepeso y obesidad en el país. No solo hay desnutrición, es decir, hay hambre por la pobreza, sino que también hay muy mala alimentación que produce luego enfermedades como la hipertensión, la diabetes y otro tipo de enfermedades crónicas. Si nosotros aplicamos impuestos saludables progresivamente, con cuidado, protegiendo de todas maneras la soberanía alimentaria y la canasta familiar, se produce el efecto de recoger recursos para el sistema de salud y dos, de empezar a modificar las prácticas nocivas en materia de salud. Dos, una segunda fuente es que en el gobierno de Gustavo Petro se va a terminar. Aquí hay mucha gente que no paga impuestos, sobre todo por la tierra. La gente debe pagar impuestos. Esto es una sociedad democrática, es un Estado social de derecho. No se trata de elevar ni de poner nuevos impuestos. Se trata de que quien debe pagar pague lo justo, proporcional a la propiedad que tiene. Los municipios, sobre todo, tienen muy pobres rentas territoriales porque no se ha hecho un catastro que se denomina catastro multipropósito. Eso está en el acuerdo de paz, hay que hacerlo y la gente podrá, las entes territoriales. Y la tercera, Petro cree firmemente en avanzar en una política pública de regulación, o de legalización, de regulación de la industria canábica. Esa industria es promisoria en el mundo. Ya hay pasos, pero han sido pasos concentrados en el sector privado. Lo que queremos es una economía de base campesina, de base rural, donde se irriguen beneficios para las regiones. Y esto produce, inclusive a nivel de exportación, no solo en uso medicinal, en uso alimentario, en uso textil, en uso constructivo, son todos los usos del cannabis, puede generar una industria promisoria que genere ingresos para la nación y que tengan también una buena parte de destinación específica al sector salud. Perfecto. Nos dice cómo aplicar de mejor manera, de mejor forma, la medicina preventiva. Dice aquí malpensante. ¿O pensamientos? Bueno, esa es la joya de la corona en la propuesta de Gustavo Petro, porque ya lo hizo en Bogotá y se va a proyectar a todo el país. En cualquier lugar del mundo, es tan importante tener hospitales de altísima complejidad, y en eso Gustavo Petro se compromete y lo hizo en Bogotá. Entregó hospitales nuevos, compró el Hospital San Juan de Dios para Bogotá, mostrando su vocación de que cree en la alta tecnología, de que cree en la ciencia, de que cree en los hospitales que pueden resolver problemas complejos. Pero al mismo tiempo, en Bogotá se implementó un programa que se denominó Territorio Saludable, con 1.000 equipos médicos que llegaron a 800.000 familias, 3.200.000 personas durante los 4 años del gobierno. No eran brigadas, no era por ahí una visita para ir a hacer politiquería, no, era un trabajo serio, sistemático, todos los días en las casas de la gente, en los colegios, en los lugares de trabajo, en el espacio público. Eso es parte o es un componente de lo que se denomina en el mundo atención primaria y que Petro llama modelo preventivo. ¿Cuál es la idea? Extender esto a todo el país. ¿Y eso cómo funciona? Eso funciona, los cálculos nos da que necesitaríamos unos 15.000 equipos y por ahí vayan mirando el tema de generación de empleo, porque hay desempleo médico, hay desempleo en salud. No solo hay gente mal paga, sino que también hay desempleo. 15.000 equipos distribuidos por municipios en campos y en cascos urbanos. ¿Qué es lo que hacen? Visitar la gente en donde trabaja, en donde estudia y en donde vive, en el hogar, para detectar tempranamente de todo. Por ejemplo, una mujer está embarazada, lleva 12 semanas de embarazo, 20 semanas y no se ha hecho ni siquiera el primer control prenatal. La EPS no la busca, el hospital no la busca, los equipos la van a encontrar. Hoy están muriendo muchas mujeres en razón del embarazo, el parto y el posparto, en un indicador malísimo a nivel mundial y a nivel de América Latina. Colombia ocupa los últimos lugares en América Latina y en la OCDE. Dos, al detectar, entonces usted produce una respuesta, inmediatamente hacer el control prenatal del gestante. O dos. Creo que se le fue. Continúa, espérame que ya, se te fue un tenemos momento. Otro problema grave. ¿Me dices para continuar? Que ya te retomamos señal. ¿Listo? ¿Ya? Sí, señor. Dale. Les daba otro ejemplo, el cáncer de cuello uterino o el cáncer de seno, cáncer de mama.
Eso solo se puede disminuir el sufrimiento de las mujeres y el costo social y económico para un sistema detectando tempranamente. No se está haciendo. Todos estos equipos pueden, por ejemplo, les voy a dar más ejemplos, detectar rápidamente conductas suicidas, porque nadie va al médico a decirle, oiga, es que me están dando como ganas de suicidar. Con la gente toca dialogar, conversar, ir a profundidad, llevar psicólogos, estar en el barrio, en el parque, en el colegio, en la escuela, con unas técnicas para detectarlo. De resto la gente no. O consumo de sustancias psicoactivas. O algo muy sencillo, Natalie, la vacunación. Claro, la gente debe ir a buscar la vacuna, eso no se debe eliminar, pero también hay que ir a buscarlos. No se nos puede pasar un niño que no cumpla su esquema de vacunación antes de terminar el primer año de vida. Todo esto configura, entonces es una oferta de servicios cerca de donde vive la gente y no esperando a que se enferme para que acuda a los servicios de urgencias o a la consulta externa. Es el pilar número 1 de la propuesta de Gustavo Petro. La plata, ¿dónde está la plata? En el sistema. Todo eso que yo les mencioné ahorita, control prenatal, citología, exámenes de próstata, está financiado ya en el sistema. Pero las EPS no hacen prevención y se quedan esperando. Entonces el señor ya tiene 40 años, tiene que hacerse un examen de próstata al año, él no va, no lo buscan, entonces ¿qué pasa con esa plática? Se la ahorran, se la ganan, ya. Cristancho nos dice, ayer en el Senado aprobaron el cambio de naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Cancerología. Esto afecta acaso 10.000 pacientes. ¿Cómo apoyar al instituto enfocado a la oncología para personas de bajos recursos? Tenemos la misma preocupación. Ese proyecto de ley pone en riesgo la sostenibilidad del Instituto Nacional de Cancerología. En el gobierno de Gustavo Petro, 1, se recupera el Hospital San Juan de Dios. 2, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Dermatológico y otras entidades nacionales se recuperan y se protegen como entes públicos de excelencia, financiados directamente por el Estado. En esa medida, pues toca revisar los puntos de esta ley, pero la ley necesita reglamentación. En la reglamentación, que es la que le va a tocar al próximo gobierno, se defiende la sobrevivencia, el mejoramiento, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Cancerología como primer centro de atención, investigación y educación en cáncer en Colombia, y se le devuelve la dignidad y se proyecta defendiendo los derechos del personal que trabaja y que ha trabajado históricamente allí. Muchísimas gracias, me parece un tema fundamental. Nos dice Jean nuevamente, ¿este plan de salud también tendría incluido tratamientos de índole reproductiva? Sí, recuerden que nosotros tenemos una ley estatutaria que determinó que todo lo que no esté excluido está incluido para que sea financiado por recursos públicos. En materia de la asistencia, digamos, a la recuperación o al desarrollo de las personas que tienen, las parejas o las mujeres, los hombres que tienen temas de fertilidad, deben estar incluidos como lo señale la ley. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar el sistema de control y vigilancia de los entes de control en términos de salud? Nos pregunta nuevamente Pensamientos. Pensamientos. Mire, toca usted un tema central. Uno de los sistemas, digamos, de los sectores con mayores índices de corrupción e ineficiencia es el sector salud. Y aquí hay una entidad que tiene que ser intervenida de urgencia, intervenida para que sea transparente, profesional, autónoma y por fuera de los intereses de la politiquería, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Eso implica una revisión y una intervención a fondo de la entidad, garantizando que de todas maneras tenga presencia en las regiones, que hay una desconcentración en sus funciones, y que aplique con todo rigor lo que está establecido en la norma. En esa medida, ese es un tema central. Obviamente que, y Gustavo Petro lo viene planteando, la corrupción, que es, digamos, el delito frente a los recursos públicos, está muy caracterizado como una irregularidad administrativa.
realmente es un delito. Entonces lo que se quiere es que realmente Colombia tenga una fiscalía anticorrupción, que aplique con fortaleza la norma, la ley, porque los recursos públicos son sagrados, ya lo decía Santana Simón, y lo repite Gustavo Petro, son escasos y por lo tanto no se pueden permitir ni su mal manejo ni el robo de los mismos. Y tercero, posesionado el presidente, se convoca con Naciones Unidas una comisión internacional contra la impunidad en materia de corrupción. Los grandes casos, es que aquí el problema no es coger solamente a la persona que por ahí se coge un medicamento en la farmacia o el que falsifica una factura, todo eso es grave. Pero aquí hay unos entramados, hay unas redes de corrupción que calculan muy bien y que utilizan el poder político y que utilizan a los órganos de control o viven en connivencia, actúan de manera conjunta para defraudar el sistema de salud. ¿Cuál es la idea de esa comisión? Coger los grandes casos en todos los temas, pero en salud, y hacerles una disección y mostrarle a la sociedad cuál es esa estructura de corrupción. Y la última medida anticorrupción es la laboralización, porque aquí, sobre todo en el sector público y en el privado, contratos de prestación de servicios chatarra por 3 meses. Vienen elecciones, sacan a todo el mundo y el que se compromete con un candidato vuelven y lo contratan. Pasan las elecciones y si perdieron, entonces los castigan y si ganaron, entonces tienen que pagarle a los otros que ayudaron. Aquí hay que laboralizar, la gente tiene que tener estabilidad laboral, por lo menos en el nivel básico. Los especialistas pueden tener mayor, digamos, flexibilidad, no deben tener porque son pocos, son escasos, son muy importantes, las necesitamos en el sistema. Entonces son varias medidas anticorrupción y sí creemos que ese tema de la facturación, esta intermediación de las CPS, factura va, factura viene, auditoría va, auditoría, que no conduce a nada. Aquí hay formas a través de ventanilla única, de aplicación de tecnología, de disminuir lo que se denominan los costos de transacción, en donde está la oportunidad también para la corrupción. Bueno, vamos con 3000 me gustas. Me parece importante las personas que están preguntando si después se puede dejar la entrevista. Claro que sí, la entrevista quedará adjuntada en el canal de YouTube del grupo Guillermo Ferguson. Como vamos aquí, nos quedan aproximadamente 30 minutos de entrevista. Para las personas nuevas que llegaron, les comento. Él es Jaime Urrego, médico PhD en salud pública de la Universidad Nacional, especialista en alta gerencia de la seguridad social en salud de la ESAP y planeación regional del desarrollo de la Universidad de los Andes. Fue subsecretario de salud en Bogotá Humana, cuando estuvo Gustavo Petro de alcalde, miembro del equipo programático Petro Francia. Bueno, para continuar esta pregunta es más personal. Yo soy docente universitaria, también fui durante bastantes años docente de secundaria y yo encontraba una preocupación en mis estudiantes y era el acceso a la educación superior, sobre todo en carreras relacionadas con la salud. Realmente son muy pocas las universidades públicas que tienen el programa de medicina, los cupos son muy limitados. Por ejemplo, para la Universidad Nacional se presentan alrededor de 10.000 personas para el programa de medicina y únicamente se tienen 120 cupos. Dentro de el programa de Gustavo Petro se tiene en cuenta la universidad en términos de programas de la salud, relacionados con temas de la salud. Sí, un poco ya lo mencioné. Si hay una bandera y una obsesión en el programa de Gustavo Petro, y además ya lo demostró en Bogotá, es en la educación superior. No en vano, es decir, no es una propaganda de campaña, es un compromiso serio. Él en Bogotá triplicó el presupuesto del sector educativo, por ejemplo. Entonces, por una razón, es un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, pero también es un tema de economía. Las sociedades con mayores niveles de formación se vuelven más productivas y se vuelven más ricas y el empleo, el bienestar mejora. Eso es ¿por qué razón creer que esta propuesta en qué consiste? Y es que los jóvenes, las jóvenes puedan ingresar a la universidad pública y tener acceso a educación pública de calidad gratuita.
Esa es una obsesión y eso empieza este mismo año, poco a poco, de manera progresiva. Dentro de esa apertura de cupos está una prioridad, que es desatrasar ciertos sectores. Y uno de los más atrasados en cantidad es el sector salud. Por lo tanto, habría una prioridad pues, planeada, inteligente, con prioridades regionales también, diferencias regionales, para brindar oportunidades en todos los niveles en la formación de salud, incluyendo los posgrados y las residencias clínicas, donde se forman los especialistas y las especialistas, en un pacto en el cual quienes se formen de manera gratuita deban prestar unos servicios, digamos, de reciprocidad y solidaridad en diferentes regiones del país. Es decir, que se trata de un movimiento de la sociedad para garantizar equidad. Aquí nos preguntan, y es una pregunta que he visto muy recurrente al día de hoy, es, al acabar el régimen, ¿no sería un retroceso al sistema de salud anterior a la ley 100? ¿No se estaría asimilando esto al seguro social? ¿Cuál sería su diferencia con el seguro social? Bueno, es un imposible histórico volver al pasado. Entonces, ¿por qué? Habían 18 millones de colombianos, menos de la mitad del presupuesto actual, no había computadores, no había una cantidad de especialidades que hoy conocemos, no había un desarrollo también de infraestructura, etcétera. De ninguna manera se trata de volver al pasado, porque en algún momento habrá oportunidad de hacer justicia con el sistema anterior, porque ahora resultó que todo lo anterior era malo y que lo de ahora entonces pareciera que fuera una maravilla, y resulta que clama a voces el sistema actual una reforma. Entonces la reforma no tiene ninguna intención de volver al pasado, ni puede ni quiere, entre otras porque hoy tenemos sentencias de la Corte Constitucional y tenemos una ley estatutaria, que es una política pública de altísima jerarquía cercana a la Constitución, que nos puso ya, digamos, nos trazó la cancha. Aquí los cambios que quiere hacer el gobierno de Gustavo Petro y el proyecto de ley que se discute en el Congreso tienen unos límites, no puede ser cualquier cosa. ¿Y cuáles son esos límites? Los límites es garantizar el derecho fundamental a la salud de todos y todas en Colombia sin ningún tipo de discriminación. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? ¿Por qué se dice que no es volver? Porque de lo que se trata es que un bien fundamental, que es la salud, derecho, realmente en iguales condiciones de calidad o oportunidad le puede llegar a toda la gente. Hoy tenemos, por ejemplo, una entidad que se llama la ADVEX, que es la entidad que en el ministerio recoge, digamos, hoy recauda, digamos, apoya a la administración y ya está pagando de manera cumplida a los prestadores, pues lo que se audita y se puede pagar en todo el país. Y es un mecanismo súper eficiente. Nadie se está quejando de eso, o sea, es posible. Ahora, las EPS se van y con traumas, ahí se está mirando cómo se equilibran las cosas. Es decir, pensar que vamos a volver al pasado realmente no es, ni es un propósito, más bien puede ser un despropósito. No se está pensando en montar ningún seguro social como el de aquella época. Tenemos todos los elementos para que de manera territorializada, con apoyo en ciencia y tecnología, con transparencia, podamos llegar a la última milla, a la casa de la gente, sobre todo en estos lugares donde cerca de 20 millones de colombianos no tienen acceso a salud y no hay ningún seguro social, pero igual no los atienden. Diego, deja tu pregunta clara, por favor, y sin insultos en el live. Gracias, no estás haciendo preguntas, estás haciendo argumentación, estás haciendo opiniones sin argumentación. Aquí estamos argumentando y el tema es sobre salud. Si tienen alguna pregunta sobre algún otro tema, para eso hay otros live. Aquí estamos hablando de salud. Aquí nos pregunta una y otra vez Diego que se van a quedar, o sea, no son preguntas, son afirmaciones diciendo se van a quedar muchos médicos sin trabajo porque no hay suficiente empleo para todos. Y pues continúa y continúa con la baja de salarios y demás, que ha sido una fake news recurrente. ¿Usted qué le diría a esta persona que se ha
tragado entero, perdón la palabra, todas las fake news de los contrincantes. Entre esas que los médicos se van a quedar sin empleo o se van a quedar manejando taxi. Hoy hay desempleo médico. Entonces, para nuestro interlocutor, con todo el respeto, pues es decir, yo comprendo que estén circulando todo ese tipo de afirmaciones, pero vamos a la realidad. Hoy hay desempleo médico. Y me gustaría que si la persona puede argumentar lo contrario. Hoy hay desempleo médico. Hay desempleo médico y hay 20 millones de personas sin atender. Entonces, de ahí se saca la conclusión. La propuesta de Gustavo Petro, al contrario, obligatoriamente tendrá que mejorar el actual y generar y garantizar que las personas que tienen la formación y que quieren trabajar en el sector salud lo puedan hacer. Bueno, están preguntando, ¿sería una derogación de la Ley 100 o simplemente una reforma de algunos artículos? El proyecto de ley es integral y hablamos más de desarrollar integralmente la ley estatutaria. Entonces, al desarrollarla integralmente, no es el cambio de algunos artículos, realmente es una propuesta integral y completa, ¿sí? En donde lo que sirve, lo que está bien, donde hemos ganado, obviamente se mantiene y se mejora, y lo que no ha servido, se transforma. Listo. ¿Cómo se podría fortalecer la red pública hospitalaria y cómo sería esa transición? ¿Cuánto es el plazo? Excelente. La red pública hospitalaria que está en todo el país necesita, digamos, varios aspectos. Lo primero es que deben dejar de ser mal llamadas empresas sociales del Estado, porque ni son empresas, ni son sociales, y casi que ni son del Estado. ¿Por qué? Porque tienen que salir a competir por un contrato con la EPS que tenga afiliados en ese territorio. Con tarifas leoninas, con pagos retrasados y con falta de pagos por año. Están despatrimonializados. Lo que considera Gustavo Petro es que el hospital público es patrimonio de la nación y tiene que ser fortalecido de manera independiente y dedicarse a prestar servicios de salud, y no que el gerente ande con un maletín haciendo negociaciones y negocie y negocie. Usted llega al mes de abril y mayo de cada año y no han terminado de negociar con la EPS cuánto es que le van a pagar. ¿Y qué pasó con la gente en esos 4 meses? Ahí la atienden, medio la atienden. Deudas, facturas, contrafacturas, auditorías, glosas. El hospital se tiene que dedicar a atender a la gente. Y para eso hay que asegurarle un financiamiento público. Que se van a robar la plata. La plata se la están robando públicos y privados. Quien diga lo contrario no está argumentando. Por cada peso que se pierde en el sector público, 3 pesos se están perdiendo en el sector privado. Para eso hay que disponer de mecanismos en los cuales pues la plata puede viajar directamente del ADRES o de un fondo único que financie por anticipado todo el funcionamiento del hospital. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se laboralice al personal que trabaja dentro del hospital, porque esa es otra fuente de corrupción y es una fuente de insostenibilidad. Usted le genera una planta de personal y la mantiene, la paga digna y de manera decente. Y 3, obviamente un control, pero el control no es con facturas 6 meses después de que pasan las cosas. El control tiene que ser con soporte tecnológico en línea, de manera concurrente, de manera permanente, para poder controlar el destino de los recursos y el uso de los recursos. Ahora, termino. Hay que inyectar recursos frescos para infraestructura, modernización tecnológica en equipo, mejoramiento en comunicaciones, conectividad, etcétera, en todo el país. Ahí sí se necesita un plan de choque de recursos frescos que le permita revivir. Porque recuerden, 700 municipios, por lo menos, no tienen sino a ese desvencijado y maltrecho hospital público que este sistema quebró a lo largo del tiempo. Y una pregunta muy buena. ¿El ADRES podrá auditar los recursos que ella administra y cómo se armoniza con los territorios? Repítelo, ¿la ADRES debe? El ADRES podría auditar los recursos que ella administra y cómo se
que se armoniza con los territorios? Pregunta. Ya, también, muy buena pregunta. Primero, el auditaje de los recursos tiene que transformarse de manera inmediata, porque la tecnología lo permite, a un control en tiempo real. No es que le vamos a mirar el informe, llega la Contraloría al final del año a mirar qué pasó el año anterior. No, usted ya ahí perdió el año. Eso es lo que se llama auditoría casi que forense. Cuando ya el muerto, sí, ya está muerto. Entonces, aquí hay que hacer una modernización tecnológica. Ahora, la ADRE no se puede autocontrolar, siempre se necesita un control independiente, pero tiene que tener soporte tecnológico y generar las famosas urnas de cristal, en donde usted pueda ver cómo se mueven los recursos. Esa es la otra, es decir, la participación ciudadana, que pueda ver cómo viaja el dinero del sistema. Eso hoy es posible, eso no es ninguna fantasía, ni es carreta, se necesita voluntad política para hacerlo. Y de eso sí que tiene Gustavo Petro, porque se trata de cuidar los recursos públicos de la salud. ¿Que cómo se armoniza con los territorios? Mire, sabe que en el presupuesto de la nación hay unas rentas que son, digamos, territoriales, y hay un sistema general de participaciones que tiene unos porcentajes que son de los municipios. Esa ley debe ser revisada, eso es parte, pero eso no solo por salud, sino por todos los sectores, educación, acueducto, alcantarillado, etcétera. Tiene que ser revisada para buscar más equidad y poder entregar a quien tiene menos, poderle dar más, y a quien tiene más, pues, por lo menos lo justo. Entonces, esa transformación tiene que dar que los recursos de los entes territoriales se fortalezcan. Ahora, que si los va a manejar el alcalde o el gobernador, hoy en día en eso sí que hemos avanzado. No es necesario que lo manejen sus cuentas. Puede ir por giro directo, simplemente que el mandatario local y el gobernador sí está enterado, obviamente hace parte de su plan de desarrollo, pero no los administra, ¿sí? Para eso, hoy tecnológicamente es factible manejar ese fondo, y puede haber una desconcentración de esa ADRES en las entes territoriales como soporte, no para girarle recursos para que hagan otra cosa. Listo. No sé, ya nos quedan pocos minutos. Si quieres agregar algo más, Jaime, que no hayan preguntado, que consideres importante del programa de salud de Gustavo Petro y Francia. Mire, acá el debate es bienvenido, y el primer punto, hoy lo ratificaba Gustavo Petro en la mañana en una entrevista, es decir, lo más importante de la gobernabilidad va a ser el diálogo y la concertación y participación, y garantizar el debate público, obviamente con reglas de juego. Número uno. Es decir, que las transformaciones del sistema, que son urgentes, por más urgentes que sean, deben ser concertadas y deben tener unos consensos nacionales mínimos, que ya tienen hoy una línea, una orden constitucional, que es garantizar el derecho fundamental a la salud. En esa medida, lo que yo quiero transmitir es un mensaje de confianza alrededor de que es necesario. Pero segundo, no puede ser posible que un país que tiene una figura que no existe en la gran mayoría de países del mundo, usted no encuentra intermediación en no más de 10 países hay intermediación. En el resto del mundo no hay. Puede ir a usted a Costa Rica, o puede ir usted a Inglaterra, puede ir a Suecia, o puede ir a Uruguay. En Chile hay una reforma constitucional en curso que elimina la intermediación. Entonces, la pregunta, Natalie, es: lo que no podemos negar es el derecho de la sociedad colombiana a debatir y a definir el rumbo de su sistema, máxime cuando la evidencia global muestra que es posible otro tipo de sistemas de salud. Eso es el segundo mensaje. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Urrego. Todo muy claro. Gente del Instituto Cancerológico, les gustaría que usted me enviara un WhatsApp. Ellos están muy preocupados por la situación actual y les gustaría transmitir esta información que usted nos dio hoy por el hospital, por el instituto. Entonces, si es posible que ellos puedan hacer sus preguntas, yo se las envío a usted y usted le pueda responder, porque el tema del Instituto Cancerológico creo que nos compete a todos y es un tema crucial para tener en cuenta el día 19. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Sí, Natalie, como tú tienes mi número y Sí, tienes el contacto, se los puedes dar con mucho gusto. Y segundo, sí, efectivamente, pues invitamos a todos y a todas este 19 de junio a votar por el cambio, a votar por la paz, por el diálogo y con toda la tranquilidad de las garantías democráticas para que los cambios se hagan de manera cuidadosa, planificada, racional, para vivir sabroso, como dice Francia Márquez. gracias, que estés muy bien.